Muchas gracias, Javier. Tengo que empezar agradeciendo a la FAD que me haya dado la oportunidad de participar como miembro del comité científico en el diseño, en la planificación de este magnífico congreso, y la oportunidad también de dirigirme ahora a todas vosotras y a todos vosotros. Me voy a dirigir desde esta línea de investigación que acaba de mencionar Javier. Es un tipo de investigación que pretende unir la teoría, un intento muy exhaustivo de medir con precisión, y propuestas para la intervención que evaluamos con un rigor experimental, con grupo de control. Además, filmamos los programas aplicados siempre por los agentes que los van a tener que aplicar después, formados dentro de la investigación, la mayoría de las veces por el profesorado, y filmamos estos programas, y con estas filmaciones elaboramos unos documentos audiovisuales que también están disponibles a través de esta dirección web. Es decir, que pretendemos avanzar en la comprensión de problemas tan complejos como la violencia y también en su superación. Voy a dividir esta conferencia en 5 apartados. Una breve introducción sobre el viejo problema de si somos una especie violenta por naturaleza o no. Tras esta introducción, el núcleo central de la conferencia se divide en 3 partes: la relación de los adolescentes con la violencia, los mecanismos y condiciones por los que la violencia se reproduce o puede superarse. En tercer lugar, los desequilibrios, los problemas o los retos que vivimos hoy. Y, por último, las conclusiones sobre cómo podemos conseguir que no se siga reproduciendo la violencia. Una agenda para la acción, para la intervención, para el activismo. Empiezo con la introducción. ¿Somos violentos por naturaleza? ¿Es inevitable la violencia? Por contestar de forma muy resumida a esta vieja pregunta, lo específico de nuestra especie, lo específico biológicamente de nuestra especie, es nuestra capacidad para transformarnos de una generación a la siguiente o para reproducir problemas ancestrales. Y esta reproducción o esta transformación se produce a través de productos muy sofisticados, específicos de los seres humanos: la cultura, la ley y, sobre todo, la educación. Estos productos conducen a reproducir problemas ancestrales o pueden conducir a su superación. Lo específico de nuestra especie es que nacemos con un bagaje complejo, con un amplísimo repertorio de recursos que podemos aprender. Una vez aprendidos estos modelos y expectativas básicos, la violencia o su antítesis, el respeto mutuo, la empatía, el respeto a los derechos humanos, la justicia, la igualdad y la tolerancia, una vez aprendidos estos modelos, sobre todo cuando está acabado el proceso de maduración del sistema nervioso, que coincide más o menos con la mayoría de edad, una vez afianzados los modelos que se han ido aprendiendo desde que se nace hasta que se acaba la adolescencia, es más difícil aprender otros modelos. Sucede algo parecido con la lengua. Nacemos con una enorme potencialidad para aprender cualquiera, pero aprendemos la que se habla en nuestro entorno para adaptarnos a él. Con los modelos sociales sucede algo parecido. Podemos aprender el respeto mutuo, la empatía y la solidaridad, pero también podemos aprender la violencia, el dominio y la sumisión. Una vez aprendidos, podemos modificarlos, pero es mucho más difícil. De ahí la importancia de prevenir cuanto antes, sin esperar a la adolescencia. La reproducción de la violencia, de generación en generación, va unida a otro repertorio,
a un complejo repertorio que forma parte de una manera de definir las relaciones sociales que de forma resumida podríamos calificar como dominio y sumisión. Solo hay dos papeles: o eres quien domina o eres dominado. Dentro de este modelo social ancestral hay dos problemas muy graves que van unidos: la intolerancia, el desprecio y la explotación de los grupos que se perciben diferentes, y el sexismo. El sexismo, que también se reproduce en la mayor parte del mundo de generación en generación, se basa en lo que se ha denominado la dualidad de la existencia humana, en la división ancestral del mundo en dos espacios: el público, en el que transcurre la vida de los hombres, y el privado, el único en el que podía transcurrir la vida de las mujeres. Y cada espacio tiene su propio conjunto de valores y de problemas. En el conjunto dedicado al estereotipo masculino tradicional, al entrenamiento de quien viene predestinado, educado para dominar, para ejercer la violencia, entrenado para ejercer la violencia, para poder ejercerla, el sentimiento de culpa va muy mal. Pues al niño se le entrena, se le ha entrenado ancestralmente en casi todo el mundo para no sentirse culpable, especialmente después de ejercer la violencia, especialmente cuando su hombría, cuando el control absoluto, cuando el rol de dominador se veía amenazado. Dentro de este papel y de este entrenamiento, llorar también estorba. Por eso se prohibía a los niños llorar. Los niños, los hombres, no lloran. Se ha dicho prácticamente hasta hoy, y a veces se sigue repitiendo. Por el contrario, para el conjunto de valores y problemas predestinados para las niñas y las mujeres, llorar era bueno, pedir ayuda necesario, sentirse culpable también. En esta dualidad de la existencia humana, en la que consiste el sexismo, estrechamente unida a la violencia, parte consustancial del dominio y de la sumisión, a cada persona se le obligaba a identificarse con determinados problemas, se le obligaba a identificarse con determinados valores, pero se le prohibían determinados valores. A los hombres entrenados para el dominio se les permitía, se les ayudaba a identificarse con valores muy importantes: la valentía, la capacidad para decidir, el poder, la fuerza, la orientación a la organización de la sociedad, la capacidad para dirigir grupos. Pero se le prohibían los afectos, reconocer su debilidad, sentirse culpable, pedir perdón, tener empatía, ponerse en el lugar de los demás. Y se le obligaba a valores muy graves, a problemas muy graves: la violencia. A las mujeres se le permitían valores fundamentales: la ternura, la empatía, la orientación permanente a los demás, que a veces llegaba a convertirse en un problema, y se le obligaban a identificarse con problemas: la sumisión, la debilidad, el sentimiento de culpabilidad incluso cuando no se es culpable, cuando se es víctima. La lucha contra la violencia tiene que ir unida a la lucha contra la intolerancia y contra el sexismo, a la superación de esta dualidad de la existencia humana, a la conquista de nuevos papeles distintos del dominio y de la sumisión. Es muy importante entenderlo así, porque uno de los problemas que puede crecer, y que es un problema, es que si solo existen dos alternativas, también algunas chicas prefieran dominar que ser dominadas. Cuanto menos personas orientadas al dominio y a la violencia haya en el mundo, mejor. Avanzo ya una de las ideas. Paso, tras esta introducción, a analizar la relación de las y los adolescentes con la violencia. La mirada de los adultos respecto a la violencia de los adolescentes suele caer
en dos errores. Un error muy frecuente es ignorarla. Sucede también con otros problemas de los adolescentes. Mirar para otro lado, minimizar la gravedad de los problemas, impide resolverlos. Pero a veces, cuando esto empieza a superarse, se cae en otro problema que también es grave. Exagerar la gravedad, la extensión, la simplicidad del problema. Y en ambos casos, a los adultos nos cuesta entender hasta qué punto los problemas de los adolescentes, su violencia, es un reflejo de contradicciones que existen en la sociedad adulta, de problemas no resueltos que los adolescentes llevan al extremo, con la radicalidad con la que se vive el mundo a los 15, a los 16, a los 17 años. Para superar estos problemas, para ayudarles, para erradicar la violencia, es imprescindible entenderla en toda su complejidad y es imprescindible detectar las contradicciones de los adultos que forman parte importantísima del origen de la violencia de los adolescentes. Por delimitar brevemente algunas de las características recientes de esta violencia, voy a destacar algunos de los resultados del último estudio del Instituto de la Juventud, del último barómetro, con una muestra representativa, realizado en el 2003. A través de este barómetro de la juventud española se desprende, en primer lugar, que el papel más frecuente de los adolescentes respecto a la violencia es el de espectadores, mucho más frecuente que el de víctimas o que el de agresores. En los tres casos, los porcentajes dentro de la franja que entendemos como juventud, de 15 a 30 años, los porcentajes de espectadores, víctimas y agresores son mayores en la adolescencia y bajan. La violencia es más intensa en la adolescencia y baja sensiblemente a medida que la empiezan a abandonar y de una forma muy significativa a los 24 años. Esto coincide, según los estudios clásicos desde hace décadas, con la etapa de máxima incertidumbre sobre quién soy yo, qué quiero hacer con mi vida. He dejado de ser una niña, he dejado de ser un niño, pero todavía no he demostrado que soy mayor y no he encontrado mínimamente mi camino. Bueno, pues en esta etapa de máxima incertidumbre es donde también se produce máxima violencia, según datos muy recientes. Estos datos reflejan también que los chicos ejercen la violencia con mucha mayor frecuencia que las chicas. Sigue siendo así. Reflejan también que la escuela y las relaciones con los iguales son el escenario en el que los adolescentes sufren y ejercen más violencia, aunque su visibilidad es mayor en el ocio. Voy a analizar esta relación de los adolescentes con la violencia en las dos más cotidianas, la violencia escolar y la violencia escolar entre iguales y la violencia de género. ¿Qué es lo que está pasando? La violencia entre iguales, que hoy preocupa tanto a nuestra sociedad, es el prototipo por excelencia de reproducción del modelo dominio-sumisión. Los estudios que hemos realizado sobre esta violencia reflejan que es muy importante distinguir su forma más grave, a la que llamamos acoso, de las formas puntuales de violencia que pueden sufrir un elevado porcentaje de adolescentes. Es muy importante distinguirlas y creo que ya se ha hecho en ponencias anteriores. En el estudio que realizamos para el Instituto de la Juventud, publicado y disponible íntegro en Internet, son 3 libros, encontramos un resultado que nos sorprendió. Los adolescentes declaran sufrir y ejercer más violencia en la escuela que en el ocio. Solo hay 2 excepciones, 2 de sus formas más graves: la violencia con armas y las coacciones para obligar a otro a realizar algo que no quiere con amenazas. Es sorprendente porque en la escuela deberían estar mucho más protegidos, porque en la escuela hay figuras de autoridad,
porque la escuela se inserta en unas relaciones que deberían ser el lugar en el que se construye el respeto mutuo. Podríamos haber entendido que en el ocio, que lo estructuran ellos, donde no hay un cuerpo de profesores y profesoras que puedan proteger a las víctimas y detener la violencia en cuanto empieza a surgir, que es lo que hay que hacer, podría producirse más. Este dato es muy importante. Encontramos además que las frecuentes experiencias de humillación y de exclusión que dicen vivir en la escuela, las más frecuentes son no poder participar en actividades, no sentirse protagonista de nada y sufrir motes e insultos. Estas experiencias que dice sufrir un número elevado de adolescentes, entre el 30 y el 40% como experiencia puntual, cuando empiezan a cronificarse y empiezan a ser vividas de una forma muy dura por los adolescentes, parecen ser el origen de otras formas de violencia. ¿Qué hacer? No minimizarlas, detenerlas a la primera señal, proporcionar contextos alternativos, transmitir en esos contextos a las víctimas que no son culpables, hacer que los agresores pidan perdón. Humillar y llamar por un mote no es gracioso, no es valiente. No dejar que esto crezca a través de programas sistemáticos en los que debería participar toda la población, sin esperar a que se convierta en acoso. Nos preocupaba de una forma especial cómo son los acosadores, cómo son los agresores, ir un poco más allá de las características descritas en la mayoría de los estudios. ¿Qué encontramos? Encontramos, en primer lugar, que los acosadores escolares, ese 3% que lidera el acoso, se identifica de una forma mucho más fuerte con el modelo dominio-sumisión y con distintas manifestaciones. Son más sexistas, son más racistas, son más homófobos. Tienen menos empatía, tienen una gran dificultad para ponerse en el lugar de los demás. Nunca se sienten culpables. Están, o parecen estar, orgullosos de ejercer el dominio, de someter a sus víctimas. Por eso, no es de extrañar que su autoestima, cuando es evaluada por las escalas tradicionales, encuentra que obtienen elevadas puntuaciones. Yo no creo que sea correcto concluir que no tienen problemas de autoestima. Tener que afirmar tu autoestima, destruyendo a otra persona, humillando a un compañero, sometiéndole, es muy grave. Es un grave problema de autoestima. Permite entender por qué en algunos estudios longitudinales se empieza a observar que los acosadores escolares están en situación de riesgo de incurrir en graves delitos violentos, violencia de género y acoso laboral. Es importantísimo tomar conciencia de que los acosadores están en una situación de riesgo y convencer a sus familias. No solo representan un grave riesgo para los demás, incluidos los adultos que están con ellos, a los que pueden empezar a tiranizar, también para su propio bienestar. Estos acosadores son percibidos por sus compañeros como arrogantes, intolerantes y que se sienten fracasados. Se llevan mal con los profesores, generalmente, como ha explicado en una ponencia anterior, en una comunicación, Brenda Mendoza. Parece que hay una estrecha relación entre acosar a los compañeros y hacer la vida imposible a los profesores. La lucha contra la violencia, sin duda, mejora también las relaciones entre el profesorado y el alumnado. El respeto mutuo puede permitir también mejorar las relaciones con los adultos, resolver el problema tan complejo que hay ahora en este sentido. Su frecuencia es máxima en los cursos segundo y tercero de la educación secundaria obligatoria, entre los 13 y los 15 años, la adolescencia temprana, cuando la incertidumbre es mayor. ¿Cómo es la situación de las víctimas? La principal característica de las víctimas es que están aisladas. ¿Es por tanto una característica de la víctima o es sobre todo una característica del sistema social en el que se produce? Hay otra característica de las víctimas, terrible. Transmiten a los acosadores que están indefensas. Hay quien describe esto como falta de habilidades sociales.
podemos desarrollar habilidades en las personas para establecer con los demás relaciones de respeto mutuo en las que la persona no transmite que tiene miedo a los demás y que reducen su vulnerabilidad a ser elegida como víctima. Pero es terrible. Esto es un problema del sistema social. Esto es un problema de nuestra sociedad. Es un problema que si alguien transmite que está indefenso, haya alguien que quiera utilizarlo como chivo expiatorio para descargar con él una ira, un dominio inaceptable. Porque otra característica de las víctimas es que son culpadas de la victimización que sufren, como en otras violencias. Se parece mucho a la violencia de género, se parece mucho a la violencia con mayúsculas. Se culpa a la víctima porque así el violento se siente un héroe. Así no tiene sentimiento de culpa, ¿no? También porque necesitamos culpar a las víctimas para creer que el mundo es justo y que no nos va a pasar, ¿no? Esto hay que combatirlo, hay que erradicarlo, incorporando de forma generalizada desde la educación programas que enseñen a toda la población que quien incurre en la violencia nunca es un héroe, que quien es víctima de la violencia nunca es culpable. Recursos educativos para poner las cosas en su sitio, también a través de la disciplina. Transmitir a toda la población que cuando en algún momento seamos víctima, y si entendemos lo compleja y extendida que está la violencia psicológica, todas las personas tenemos el riesgo de serlo en algún momento de nuestra vida. Cuando empezamos a ser víctimas, tenemos el riesgo de sentirnos culpables y eso nos someterá a una nueva victimización. En nuestras actividades, cuando el profesor pregunta a sus alumnos adolescentes, ¿pensáis que la víctima puede llegar a sentirse culpable? Esto está filmado en el vídeo. Hay una chica que le contesta de 15 años. Sí. ¿Por qué creéis que la víctima se puede llegar a sentir culpable? Y dice esta adolescente, por ejemplo, en la violencia de género. La víctima puede sentirse culpable porque el agresor le hace sentirse culpable. ¡Qué lucidez!, ¿no?, cuando dice esto. Y entonces el profesor explica, o sea que hay dos victimizaciones. Hay una segunda victimización cuando encima se culpa a la víctima y ella incorpora ese sentimiento de culpabilidad, y además eso reduce considerablemente la posibilidad de pedir ayuda y de salir de la situación. Esto hay que incorporarlo de forma generalizada en la ayuda a las víctimas, que ya lo han sido, y en la prevención. Enseñarles a detectar estas situaciones, a pedir ayuda, a saber que no son culpables, a curarse de esta distorsión. También sabemos que los adolescentes no suelen pedir ayuda cuando sufren una situación de violencia. Los niños con más facilidad. Pero hay algo esencial en la adolescencia, la de ahora y la de siempre, que hace que el adolescente no pida ayuda. En nuestro estudio reconoce, el 34% reconoce que nunca pediría ayuda a sus profesores si sufriera acoso. En la actividad filmada en vídeo se les pregunta, vamos a hacer un decálogo contra la violencia escolar. Es la sesión número 15, después de 14 anteriores. ¿Qué hay que hacer para erradicar la violencia? Y enseguida dicen, esta teoría que yo estoy construyendo aquí, la construyen ellos cuando les damos el poder, la responsabilidad, la oportunidad de construirla, la oportunidad de estar aquí, diciendo lo que hay que hacer, la responsabilidad. Y la asumen muy bien, pero hay que darles la oportunidad de ejercerla. Y nos sorprenden cuando se la damos. Entonces, en este decálogo, ellos dicen, no hay que dejar sola a la víctima. Seguro que la víctima tiene más cualidades que el agresor. Y entonces pregunta el coordinador de la actividad, ¿qué haríais para no dejar sola a la víctima? E incorporan otro punto fundamental del decálogo, pedir ayuda. Y pregunta al coordinador, ¿a quién pediríais ayuda? Y dicen, a tus amigos. Sale en todas las encuestas, ¿no?
la violencia es algo que se resuelve entre iguales. Y pregunta, ¿a quién más? Y dicen, a tu madre. ¿A quién más? Y dicen, a tu padre. Entonces ya sorprendido el coordinador dice, ¿y a los profesores? Y dicen a los profesores, no, como en las encuestas. Los profesores están aquí para enseñarte, no para resolver tus problemas. O sea, la violencia es su problema. No pueden recurrir a la autoridad. Y entonces otra chica dice, pero a un profesor que sea tu amigo, sí. Pero porque es tu amigo, no porque es profesor. O sea, definen el rol del profesor como algo incompatible, como para pedirle ayuda en una situación peligrosa que les desborda. Y dicen, bueno, pon ahí en el decálogo pedir ayuda a profesores que den confianza. Y nos están dando una clave fundamental. Hay que transformar de forma generalizada el papel del profesorado para que, ejerciendo su rol de autoridad que tienen que seguir ejerciendo, manifiesten disponibilidad para ayudar cuando el adolescente esté en situaciones que no sabe manejar. La violencia que le desbordan. La violencia es una de ellas, los consumos de riesgo otra, y hay bastantes más. Tienen que seguir contando con figuras adultas de referencia que les puedan ayudar, pero para eso los adultos, incluidos los profesores, tienen que cambiar. Algunos ya lo hacen por su personalidad, pero este cambio tiene que ser generalizado, y a muchos profesores el cambio les da miedo. Entonces tienen que contar con el apoyo y las condiciones necesarias para atreverse a ese cambio y para tener recursos que lo hagan posible, que lo hagan eficaz. Vamos ya, por lo tanto, a un tema fundamental, las características de la escuela tradicional que llevan a reproducir el acoso entre iguales de generación en generación. Hay un dato que sorprende. Se obtiene incluso en los estudios hechos a nivel nacional con muestras representativas. No hay diferencias entre centros públicos y privados respecto a la violencia entre iguales. A muchas personas les sorprende porque podrían esperar que los centros privados, que pueden contar con más recursos, que pueden tener alumnos que pertenecen a una élite más protegida, podrían esperar, igual que sucede con la violencia de género, que entre las clases acomodadas no se diera por igual. Pues, para sorpresa de muchas personas, no es así. ¿Cómo explicar que no haya diferencias entre centros públicos y privados? Que haya pocas diferencias, que esta violencia se produzca en todo el mundo, que se haya producido desde que se crea la escuela tradicional. Mi hipótesis es que forma parte consustancial con la escuela tradicional, con la forma de definir los papeles entre compañeros y los papeles entre el profesor y los alumnos. Y forma parte consustancial de la escuela tradicional porque forma parte de la cultura que existe fuera de la escuela. Hace 100 años, decir que el modelo dominio-sumisión entra en contradicción con nuestros valores más queridos, como el respeto mutuo y la no violencia, hubiera sonado muy raro. Hace 100 años, el acoso entre escolares no entraba en contradicción con los valores de la sociedad. La sociedad, algunas sociedades, empezaron a avanzar hacia la democracia, pero esa democracia no se llevaba a la familia, esa democracia no se llevaba a las relaciones interpersonales, esa democracia no se llevaba a fondo a los ambientes laborales. Eran profundamente jerárquicos y autoritarios. Lo nuevo hoy es que aspiramos a que la familia, la escuela, el trabajo, el ocio, sean lugares donde también se crea el respeto mutuo, donde también se respeta a fondo la dignidad de la persona. Lo nuevo, lo realmente nuevo, es que nuestras aspiraciones hoy son muchísimo más ambiciosas de lo que nunca fueron y entran profundamente en contradicción con la escuela tradicional y con unos esquemas ancestrales que se siguen reproduciendo de generación en generación. Paso a comentar muy brevemente
¿Qué sucede con el sexismo y la violencia de género entre adolescentes? La encuesta del CIS última sobre este tema refleja que el 96% de la población española cree que educar a los jóvenes en la igualdad y el respeto mutuo es lo más útil para erradicar este problema. Y aciertan. Pero con frecuencia esta creencia conduce a otra muy ingenua, a que basta con que los adultos hayamos tomado conciencia de que hay que educar en el respeto mutuo para que esto se lleve a la práctica en profundidad. Que basta con que los adultos hayamos tomado conciencia de que la violencia de género es inaceptable para que hayamos puesto todos los medios necesarios para erradicarla en quien todavía no ha entrado en la espiral de la violencia de la que luego es tan difícil salir. Y aquí nos equivocamos. Los avances hacia la igualdad entre hombres y mujeres son máximos en la juventud. Sí, pero tenemos indicadores muy serios de que la violencia de género se está reproduciendo en la juventud y, por tanto, sus inicios en la adolescencia. Un indicador muy dramático es el número de muertes, el número de mujeres muertas a manos de su pareja o expareja en el último año en España. El 30% de las muertas tenían entre 15 y 30 años. Este 30% es sensiblemente superior al porcentaje de esta edad en la población. La pregunta es, ¿cómo no estamos siendo capaces de transmitirles lo que hoy sabemos para que no inicien parejas en las que se reproduce la violencia de género? La respuesta es que somos muy ingenuos en la valoración de la complejidad de este problema. Somos muy ingenuos, infravaloramos la tendencia tan fuerte que hay a reproducir estos problemas ancestrales de una generación a la siguiente. Voy a mencionar muy brevemente ahora cuáles son los mecanismos de la reproducción, porque el tiempo vuela. Estos mecanismos tienen que ver y tienen que ser analizados y transformados reconociendo su complejidad. La reproducción de la violencia y del modelo dominio-sumisión en el que se basan no es una mera copia que reproduzcan porque han visto el mismo modelo que de forma literal ellos y ellas repiten. A veces sí, pero en general es más complejo. Tiene que ser analizado entendiendo a los individuos en toda su complejidad. Entender al individuo en toda su complejidad significa estudiarlo desde una perspectiva evolutiva, estudiar su trayectoria. Tiene una historia y tiene un futuro. Y lo que hagamos tiene que reconocer esto. Y entender el ambiente con el que interactúa en toda su complejidad exige, como reconoce la psicología ecológica, entender las interacciones a múltiples niveles. Esta tendencia a la reproducción intergeneracional de la violencia puede ser máxima entre los individuos que han vivido en familias violentas. Esto es muy conocido, pero hay que decir también con contundencia que de esta violencia se puede salir. El 70% de las personas logran salir porque logran establecer vínculos alternativos, porque aprenden a condenar la violencia que vivieron, porque se comprometen con no hacer a los demás lo que ellos sufrieron y porque desarrollan habilidades alternativas a la violencia. 4 objetivos importantísimos para la intervención. Los mecanismos se reproducen también porque los adolescentes, ni siquiera los universitarios, han entendido cómo empieza la violencia en la pareja, cómo captar sus primeros indicadores. No se ha divulgado adecuadamente el concepto de abuso emocional. La población no tiene una conciencia correcta y generalizada de lo que es el control voraz de una persona sobre otra, el dominio. Y cuando empieza en una pareja en la que esto se reproduce lo que desde siempre conduce a una espiral de la violencia de la que es muy difícil salir. Sabemos por nuestros programas de intervención que si esto es divulgado de forma general en la adolescencia, se detiene la violencia en sus primeras fases.
las familias pueden ayudar mejor, los profesores y profesoras también, pero esto no es conocido, lo cual resulta sorprendente. María José, 10 minutos. Vale, le he pedido que me avisara para pasar ya a las conclusiones. Tienen en la ponencia escrita con detalle el resto de los mecanismos y de las condiciones, también claves sobre las cosas que están cambiando hoy, que abundan en elementos que ya han sido mencionados, no podía ser de otra manera, en ponencias anteriores, que abundan en reconocer que las contradicciones de los adultos conducen a la reproducción de la violencia, y paso a resumir esta agenda para la acción. 10 principios fundamentales, me salen casi siempre 10, ¿por qué será? Y uno final que resume, o que puede ser, me sale solo uno, que tiene que ser aplicado transversalmente sobre todos los anteriores. Voy con el primero. En primer lugar, hay que reconocer, hay que diagnosticar muy bien cuáles son las causas de la violencia y cuáles son las condiciones que pueden proteger contra este problema, el problema más grave de la humanidad y en el que se está avanzando tan poco. A veces parece que avanzamos poco, pero a veces no se reconocen los avances. Hay 3 preguntas que quiero hacer para valorar lo nuevo y lo viejo, que al acortar he tenido que saltarme. ¿Cómo fue su adolescencia? ¿Fue fácil? ¿Cómo eran sus relaciones con los adultos? ¿Les entendían los adultos que tenían que educarles? ¿Fue fácil dejar de ser niño o niña para empezar a hacerse adulto? ¿Fue fácil la transición? ¿Hubo riesgos? ¿Hubo disparates? ¿Hubo decisiones acertadas y equivocadas que han influido de forma decisiva, de forma fundamental en toda nuestra vida? ¿Estuvieron los adultos siempre a la altura de lo que necesitábamos? ¿Estuvimos nosotros siempre a la altura de lo que necesitaban los adultos que nos ayudaban? Era mucho más fácil y había muchos menos riesgos. Había menos violencia y menos sexismo y menos intolerancia en nuestra adolescencia que en la que hay ahora. Nos podemos incluso ir un poco más atrás. Era mucho mejor la adolescencia y la juventud de las personas que vivieron en Europa en la década de los 30 y de los 40. Había menos violencia, había menos intolerancia, había menos sexismo y menos violencia de género, si ni siquiera existía el nombre. Yo creo que esta reflexión la hacemos cuando trabajamos con las familias y con los profesores. Le decimos a una madre que no entiende por qué su hijo quiere llegar tan tarde y lo ahoga y no puede ayudarle. Lo ahoga porque le presiona de una forma tal que al final el chaval estalla en violencia reactiva contra su madre. ¿Qué nos contestaba esta madre cuando le hicimos esta pregunta? ¿Que cómo era mi adolescencia? ¿Que qué hacía yo en mi adolescencia? Obedecer, obedecer y obedecer. Pues recordando esta frase, yo os digo, su adolescencia no fue mejor. En su adolescencia no hubo menos violencia. Esta madre sigue sufriendo la violencia que ejercieron con ella. Le quitaron, le privaron de la adolescencia, ¿no? Paso al decálogo. Lo primero es reconocer que las condiciones que conducen a la violencia o que pueden proteger de ella son múltiples y son complejas, que hay que hacer el diagnóstico bien, que las personas que tengan que gestionar la intervención tienen que participar en el diagnóstico, que este diagnóstico pasa por reconocer que hay cosas que han cambiado, pero en toda su complejidad hay avances y hay nuevas dificultades, ¿no? Reconocer la complejidad en el diagnóstico desde una perspectiva que tiene que ser evolutiva. Tienen un pasado y van a tener un futuro que hay que tener en cuenta, y ecológica. Hay que tener en cuenta el escenario en el que vamos a intervenir, por ejemplo, la escuela,
los otros escenarios en los que transcurre su vida y las conexiones entre ellos, por ejemplo, la comunicación de la familia con la escuela. Aquí hay una gran asignatura pendiente. La comunicación generalmente se hace muy mal. Nos deberíamos preguntar con mucha más frecuencia cuando nos dicen los profesores, las familias que más lo necesitan, las familias de los acosadores, las familias de los tiranos que hacen la vida imposible a los profesores, no vienen cuando las llamamos. Por más que les llamamos, no vienen. Pues tendríamos que preguntarnos en el diagnóstico, ¿por qué no vienen? ¿Por qué seguirles llamando de una forma que no vienen? ¿Por qué seguirles convocando al escenario al que no vienen? Quizá cambiando el escenario, cambiando la forma de llamar y entendiendo por qué no vienen, porque viven la escuela como un lugar hostil, porque tienen tantos problemas que no pueden soportar uno más, porque viven la llamada como estigmatizadora. Si les llamáramos para que nos ayudaran a resolver un problema que tiene la sociedad, parece que vienen más, como hemos comprobado en un programa realizado con distintos equipos municipales de Madrid, entre ellos el de Fuenlabrada, que está hoy representado aquí. Y entonces vienen. El diagnóstico en toda su complejidad. En segundo lugar, el riesgo de los adolescentes se incrementa porque vivimos un desajuste bastante importante entre las necesidades de la adolescencia, de forma especial la adolescencia temprana, donde el riesgo es mayor, y las instituciones educativas. Algo nuevo que no tenían los adultos que nos educaron a mi generación es que ahora los adultos están muy desconcertados. La familia tradicional y la escuela tradicional viven una profunda crisis. Los adultos no entienden lo que les pasa a ellos. Tienen que adaptarse a cambios muy complicados. Como ya se ha dicho, no entienden las nuevas tecnologías. No pueden, por lo tanto, proteger a sus hijas y a sus hijos o a sus alumnos de los nuevos riesgos. Por ahí se inicia una brecha que no existía antes. Pero hay alguna ventaja. Los adolescentes dicen hoy que se llevan mejor con sus familias y las valoran más que en décadas muy anteriores. Hay nuevos riesgos, pero también algunas cosas que están en mejores condiciones. Pero este análisis de cómo adaptar la familia tradicional y la escuela tradicional a una situación nueva es fundamental. En lugar de seguir buscando culpables, hay que entender que vivimos una situación nueva que exige nuevas soluciones, que pasan por desarrollar nuevos esquemas de colaboración, por superar también el dominio y la sumisión en las relaciones de los adultos, que tienen que educar, por dar más responsabilidad a los adolescentes y más poder. El poder les atrae, la responsabilidad les asusta, pero si les damos la oportunidad de ejercerlos, comprueban que van juntos, pierden el miedo y desarrollan las habilidades necesarias para apropiarse de sus vidas. Esto es muy importante. Esto permite, por ejemplo, superar el presentismo. Esto permite, por ejemplo, que se orienten más hacia el futuro. Hay pocas cosas más importantes que hacer hoy en educación que esto. Y cuando lo hacemos, los adolescentes hablan delante de esos vídeos que luego colgamos en Internet, que parecen adultos, maduran, crecen, superan el presentismo, se refieren a su futuro, lo tienen en cuenta. Llegan, por ejemplo, a decir respecto al problema de las drogas, es que una razón para no drogarte es tener en cuenta qué pensará tu hijo si te ve así. Llegan a decir cosas de esta, o llegan a decir, si yo fuera alcalde de Madrid, lo que haría con los adolescentes es programas educativos donde aprendan a asumir responsabilidades. Fenomenal, alcalde de Madrid, ¿no? Es decir, toma la responsabilidad de decirnos lo que hay que hacer, toma la responsabilidad de apropiarte de tu vida y de tu futuro, pierde el miedo. Y después de todo esto nos dicen, queremos que nos escuchen, ¿no? Queremos decirle a la sociedad adulta lo que tiene que hacer. El poder y la responsabilidad pasa de ser temido a resultar atractivo. Porque esto, como otros objetivos complejos, se aprende con la práctica.
Tercer punto del decálogo. María José, el tercer punto y has pasado los 10 minutos. Ya pasamos. O sea que date prisa. Los nombro, están escritos. El 3. Los mecanismos por los que se reproduce el dominio y la sumisión son tan complejos que no basta con que la escuela sea neutral. Tiene que poner en marcha programas sistemáticos contra ese modelo, porque si la escuela se limita a ser neutral, en ella se reproducen el dominio y la sumisión. 4. El respeto a los derechos humanos es la clave. La antítesis de la violencia es la justicia. Y la justicia se define en términos de respeto mutuo. Su máxima expresión es el respeto a los derechos humanos, también en la escuela, también en la familia. Ya no sé por cuál me iba, por el cuarto. El quinto ahora. Los nombro. He liado todas las hojas con las prisas. Tranquila. Pues lo digo de memoria. Entre tanto, si alguno tiene alguna pregunta por ahí, el quinto, no. Pase alguna azafata y me lo dé a mí. El quinto punto de este decálogo es que hay que incorporar en la escuela programas sistemáticos que ayuden a entender que la diversidad es una riqueza. Programas sistemáticos que ayuden a detectar y a combatir el racismo, el sexismo, el rechazo de todos aquellos que se perciben como diferentes y a sustituirlos por alternativas sostenibles. Otro punto del decálogo es que hay que construir, el 6, hay que construir unos procedimientos de disciplina que representen una alternativa sostenible a ese autoritarismo que hoy rechazamos. La alternativa al autoritarismo no es la permisividad total. Hoy, nos decían ayer, se está tomando conciencia de que es así, pero aparece un nuevo riesgo. El riesgo es, estamos peor, porque hemos rechazado el autoritarismo. La permisividad no es la solución, pues vamos a volver a la mano dura. No. La alternativa a la permisividad no es el autoritarismo. Hay dos orígenes de la violencia de los adolescentes. La violencia de los adultos en forma de crueldad, incluido el castigo físico, y la permisividad de los adultos cuando los adolescentes se convierten en tiranos que dominan a los adultos. Ambos son incompatibles con el respeto mutuo y a veces lo que se produce es una mezcla de los dos. Hay que desarrollar alternativas. Es una disciplina democrática que enseña a coordinar deberes y derechos, que enseñe a entender por qué está mal lo que has hecho cuando has sido violento, que enseña a empatizar con la víctima, que enseña a arrepentirse y a sentirse culpable al violento, que lo es, y que enseña a reparar el daño. Y cuando todo esto se integra en un proceso global, es muy eficaz. A veces los violentos convierten el sentimiento de culpa en violencia. Si les enseñamos a convertir el sentimiento de culpa en una conducta reparadora, estamos contribuyendo a que desarrollen todo el proceso. Todos esos expedientes disciplinarios, todo eso que tienen que aprender las familias para superar este gran reto actual, podría avanzar mucho en este sentido. Una alternativa sostenible a estos dos polos, autoritarismo y permisividad total. Octavo punto del decálogo. Es preciso desarrollar alternativas y es preciso enseñar a condenar toda forma de violencia. Todas las violencias están estrechamente unidas. Hacen falta programas integrales que trabajen con todas las violencias, contra todas las violencias. Son los más eficaces. No creo que puedan ser muy sostenibles a largo plazo los programas específicos. Por ejemplo, los de violencia de género. A los chicos no les gustan nada. Es muy difícil convencerles. Los del acoso entre iguales. Los profesores nos dicen que para cuándo el acoso hacia los profesores. Es mucho más fácil convencer a determinados grupos si también ellos se sienten representados en esa lucha contra todas las violencias para construir un mundo mejor para todos y para todas. Noveno punto del decálogo.
el desarrollo de contextos alternativos en la familia y en la escuela, contextos alternativos a la violencia y habilidades alternativas a la violencia. 10º punto del decálogo. Para prevenir la violencia hay que implicar a los agentes educativos. Hay que, por ejemplo, al profesorado, hay que ayudarle a recuperar si lo han perdido o fortalecer si todavía la tienen, la ilusión y la confianza en que es posible cambiar el mundo desde la educación. Pero junto a esto, junto con este trabajo de recuperación de la confianza, que el profesorado, también los padres, las madres, también los agentes educativos que trabajan desde otros contextos, tienen que recuperar y que construir cada día, hacen falta darles medios realistas para conseguirlo. Esto es importantísimo. Y este es el punto 11 de este decálogo. La utopía es necesaria. Hay que recuperarla. La utopía de que es posible un mundo sin violencia es imprescindible para erradicarla. Pero esa utopía, que no tiene por qué ser ingenua, que no debe ser ingenua, tiene que ir acompañada de medios muy realistas para avanzar en ello. Porque uno de los principales enemigos que tenemos que combatir hoy es el desánimo que han producido experiencias anteriores que no fueron acompañadas de los medios adecuados. El profesorado nos transmite con mucha frecuencia que si les ayudamos a recuperar la utopía y la confianza y no les damos los medios, les estamos condenando al desánimo, a la decepción y a la depresión. Otro mundo es posible, pero un mundo lleno de medios realistas para transformarlo, para erradicar ese problema ancestral basado en el dominio y la sumisión que se reproduce en nuestros adolescentes. Deberíamos ver en esa reproducción un reflejo de nuestras contradicciones, un reflejo de la gran distancia que hay entre lo que queremos ser, lo que anhelamos ser y lo que con mucha frecuencia, lamentablemente, somos. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, María José. Tenemos 5 o 6 preguntas que yo quisiera formular a la Asamblea y a María José. Si hubiera alguna persona que quisiera salir, yo creo que en 10 minutos, como mucho, un cuarto de hora acabamos, como mucho. Pero comprendo que va a haber gente que tenga que coger el metro o lo que sea, entonces prefiero que salgan ahora y no que sea un chorreo de cada 2 minutos que salga una persona. Entonces, prefiero que salgan ahora, pero yo les aseguro que a las 8:10, 8:12 hemos acabado con todo. ¿Cómo es posible, cree que es posible y positivo la intervención de otros profesionales, educadores, trabajadores y mediadores sociales en la escuela en un futuro? A su vez, la intervención de ONGs y asociaciones en colaboración con la escuela podría ser positivo para conectar barrios, educación, familia en un ámbito más plural. No solo es posible, es imprescindible. La escuela que se inventó en la Revolución Industrial, esa escuela que entra en crisis y que hoy no funciona y que tenemos que redefinir, se inventó aislada. La familia también se inventó aislada. Se protegía a la infancia y a la adolescencia gracias a ese aislamiento. La escuela se hizo formal, artificial, alejada de la vida. Y no les llegaban muchos de los problemas que había fuera. Hoy llegan los problemas, tienen que llegar también las soluciones. Y las soluciones, puesto que los problemas son mucho más complejos, pasa por la incorporación de nuevos profesionales. Profesionales de distintos campos. No hay ninguna ayuda que sobre. Habría que consensuar muy bien los papeles. Por ejemplo, profesionales de mi propio campo, de la psicología. No tanto para eso que siempre a veces nos decían, llévate a este adolescente y no me lo traigas hasta que esté arreglado.
que los psicólogos honestamente tendríamos que decir, eso es imposible. Porque ese adolescente se arregla, como tú dices, cambiando las interacciones que establece con los demás en la escuela y en su familia. Yo te puedo ayudar a cambiar esas interacciones. Hay que redefinir nuevos papeles. Por supuesto también, educadores sociales, trabajadores sociales. Por supuesto también, a veces nos preguntan, cuando el problema desborda y da miedo y hacen falta profesionales especializados en la contención física, pues la policía. Cada uno en su papel. Sería catastrófico que el profesorado renunciara a su papel educativo y que pretendiera que la policía o los psicólogos van a suplirles en su papel. No, pero como es todo complejo, cada uno en su papel, efectivamente podremos cambiar el mundo, ¿no? Esto es muy, muy, muy importante. Y además otros escenarios, como por ejemplo equipos municipales, o como por ejemplo equipos autonómicos, o como nuevas redes a nivel nacional, que también nos dicen mucho, que permita divulgar. Hace falta cooperación en todos los niveles para este reto descomunal de este mundo tan complejo que nos ha tocado vivir, ¿no? La clave es lo que esa pregunta sugiere, con lo que estoy totalmente de acuerdo: nuevos esquemas de cooperación. ¿Cómo trabajar con los falsos igualitarismos? Aquellas personas que dicen que hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades y potencialidades, pero que en sus actos o palabras implícitas se ve el modelo tradicional. Sobre todo, cómo trabajarlo cuando son ellas. ¿Qué opina de que las mujeres estemos adoptando roles masculinos, pero ellos no adopten los femeninos? A ver si me acuerdo de todo. Lo primero, muy bien refleja esta pregunta y estas observaciones. El sexismo se está superando mucho a un nivel superficial, ¿no? Hoy no es políticamente correcto manifestarse machista. Algo es algo, es terrible, que no dé vergüenza ser machista o ser racista. O sea y todavía más que uno esté orgulloso de serlo. O sea que avanzar superficialmente es un primer paso. Pero es verdad que muchas veces en situaciones críticas esta superficialidad no se mantiene y entonces reaparece ese modelo dominio-sumisión. Nuestros datos reflejan, está escrito en la ponencia, que las mujeres en general han avanzado más y es un poco más profundo el avance que los hombres. No es de extrañar, porque muchas veces, tal como se ha presentado este tema, se ha presentado, yo creo que es un error, como una ganancia para las mujeres y una pérdida o una desventaja para los hombres, como que cualquier poder que iba a ganar la mujer se lo estaba quitando al hombre. Esto es un grave error que hay que superar. Creo que la lucha contra el sexismo puede ser muy bien defendida como una lucha que defiende también los derechos y una mejora en la calidad de la vida de los hombres. Y creo que bien articulado esto es posible. Nuestros programas pretenden ir en esa dirección. La dignidad de los hombres se ve amenazada con la violencia de género y antes o después les destruye a ellos, Vale, esto es importante respecto a la superficialidad, a la profundidad. Sorprende más, por lo tanto, que las mujeres, algunas mujeres, no avancen más. ¿Qué nos dicen las adolescentes con estos programas? Nos dicen, yo esto ya lo sabía, pero ahora lo sé mejor. Sabemos además que muchas mujeres descubren la complejidad del sexismo cuando son adultas, que antes lo han infravalorado. Por lo tanto, han tomado decisiones vitales fundamentales sin contar con que esto existía. Por ejemplo, cuando les preguntamos en las entrevistas, si tu trabajo entrara en contradicción con el cuidado de tus hijos, ¿qué harías? Nos dicen, dejaría el trabajo. Hombre, hay soluciones mucho más equilibradas. Compartir las dos cosas, consensuarla. La vida es más rica para los dos cuando se comparte lo público y lo privado, la riqueza de los afectos y la riqueza del poder. Pero ni lo contemplan, ¿no? O sea que es superficial. Una de las contradicciones descomunales es la obsesión por adelgazar, que sigue produciéndose en ellas. Y puede haber algunas mujeres en las que además esta superficialidad, pocas, sea muy fuerte. En general suelen ser las más fáciles, es mucho más fácil que se convenzan las mujeres que los hombres, pero es mucho más contradictorio. Es decir, hemos infravalorado el riesgo de reproducción del sexismo que tenemos entre los adolescentes. Y hay un problema muy inquietante que también hay que destacar. Muchas chicas empiezan, un número que a mí me preocupa,
empiezan a identificarse con el modelo masculino. Hay cierto incremento en determinados contextos de justificación de la violencia entre las adolescentes. Esto de ninguna manera es un avance, de ninguna manera. Entonces, esto refleja que la superación del sexismo se está haciendo muy mal, a veces, que no se está haciendo dentro de ahí la necesidad de estos programas integrales contra el modelo dominio-sumisión en todas sus versiones. Y si se hace puntualmente, se hace mal. Me quedan 3 preguntas. Una que es técnica, que responderás creo que rápidamente. Preservar, ayudar, rescatar a la víctima es nuestra obligación. Pero ¿no sería más productivo, desde la experiencia que tenemos, centrarnos en los agresores más visibles? Es una pregunta muy interesante. Como casi siempre, los profesionales de estos temas hemos cometido el error de olvidarnos de las víctimas. Violencia escolar, violencia de género y todas las demás, porque suelen ser invisibles y sus problemas invisibles, y por este olvido sufren nuevas victimizaciones. Es imprescindible, y hay que decirlo siempre, que la atención a las víctimas, su fortalecimiento, la prevención de las revictimizaciones, curarles del daño que han sufrido, que no se curan solas si la violencia ha sido grave, tiene que ser siempre nuestra primera preocupación. Pero dicho esto, y no es en modo alguno incompatible, hay que tener en cuenta que hay que cambiar a los agresores, hay que cambiar a los acosadores. Su tratamiento, su rehabilitación, tiene que ser también un objetivo fundamental. Y que aquí hemos cometido muchos errores, hay algunos avances y hay que seguir avanzando de forma muy sistemática, divulgando los avances de la investigación. Nosotros hemos detectado 8 problemas en los acosadores escolares, los he resumido antes, que se puede empezar a trabajar desde que son muy pequeños. Estamos empezando a detectar acosadores potenciales de 5 años. En una mañana de preguntar a niños de 5 años, hemos descubierto que toda la clase, a los 5 años esto es muy fácil. Basta con ponerse muy serio y seguir alerta. Una mañana de evaluación de un aula de niños de 5 años nos ha permitido descubrir que al preguntar a la mayoría de los niños quién es el más triste de la clase, han mencionado al mismo compañero. ¿Por qué está triste? Porque llora. ¿Por qué llora? Porque le pegan. Cuando llega ese niño, ¿quién es el más triste de la clase? Yo. ¿Por qué? Porque me pegan. En ese momento este problema es muy fácil de resolver. Esto debería de ser sistemático. Esto se está produciendo, yo estimo, en un aula de cada 4. ¿Por qué no se hace de forma generalizada? Y por supuesto que estos acosadores incipientes, con vocación de acosadores, sus problemas son fáciles de resolver. Y el adulto, con un niño de 5 años, tiene muchísimo poder. Y habría que llegar a esas familias no para reñirlas, que no funciona, no para provocar una espiral de confrontación y de defensa de a ver quién tiene la culpa, que no funciona, sino para ver, su hijo necesita aprender, todos los chavales necesitan aprender habilidades para manejarse mejor en el establecimiento de relaciones de amistad basadas en el respeto mutuo. Tiene que hacerse más simpático, todos. Y desde este esquema funciona y se puede convencer a las familias de los acosadores. Pero hay que cambiar muchos esquemas. Lo siento, me cuesta mucho ser muy breve. No me extraña, porque las preguntas son realmente importantes. Esta que te voy a leer ahora es que haría falta otra conferencia. Y vais a ver cuando cómo. Quieran. En este momento, veráis, en este momento neoliberal competitivo, ¿cómo hacemos para favorecer la justicia, los derechos humanos? Pues ir poco a poco, avanzar poco a poco, consensuar la dirección. Hay que ser muy cuidadoso para generar un consenso unánime. El consenso unánime que podemos llegar a construir se llama respeto mutuo, se llama justicia, se llama derechos humanos y democracia. Y no es difícil hacer que todas las personas que forman parte de nuestra sociedad entiendan que estos valores que acabo de resumir les benefician, que son una garantía para el bienestar de sus vidas. Es decir, defender estos valores no solo en términos
de solidaridad, de altruismo, porque hay días que algunas personas, quizá todos, nos levantamos mal y a lo mejor nuestra capacidad para defender la solidaridad y el altruismo pues está mermada. Algunos profesores nos dicen, mira, es que yo no me siento como Teresa de Calcuta. Bueno, pues entonces entender que estos valores también tienen que ser defendidos y construidos en términos de egoísmo inteligente. Un egoísmo inteligente y un altruismo sostenible, también para los malos días. Y esa síntesis del egoísmo y del altruismo se llama la justicia. Y así podemos generar un gran consenso, podemos empezar a medir qué obstáculos tenemos, podemos empezar a planificar soluciones, podemos empezar a medir los avances con más moral que el alcoyano, porque hace falta, además, optimismo inteligente. El optimismo inteligente moviliza mucha más energía, se vive más y se vive mejor. Para transformar en el mundo hace falta en dosis elevadas. Inteligente quiere decir que percibes la realidad con precisión, pero que tienes la suficiente capacidad para captar avances pequeños, para captar que las cosas no están tan mal como a veces parecen. Y cooperación, cooperación permanente, contextos de cooperación, contextos para comprobar que estamos avanzando, aunque los problemas aparecen y surgen otros nuevos, y contextos como este para contárnoslos. Y me queda otra pregunta y luego otra cosa que leeré, pero que no es pregunta. Y esta pregunta, a ver cómo te las arreglas. ¿Qué hacen los técnicos cuando el personal político no quiere reconocer problemáticas? Decálogo para convencerlos, por favor. A ver. Te lo vuelvo a leer. Sí, léemela otra vez. ¿Qué hacen los técnicos cuando el personal político no quiere reconocer problemáticas? Decálogo para convencerlos, por favor. Decálogo para convencer a los políticos. Bueno, pues podría ser lo anterior, de que si no lo hacen por altruismo y por sentido de la responsabilidad, que lo hagan por egoísmo inteligente. También por egoísmo inteligente, a los políticos que tienen que ser votados cada X tiempo, a todos los políticos, les interesa generar soluciones que permitan convencer de forma casi unánime a la totalidad de la población, que es quien tiene que votarles, ¿no? Yo creo que sí, que la clave está en el egoísmo inteligente, ¿no? Los políticos, como el resto, los políticos son seres humanos, como todos los que estamos aquí, y también son susceptibles de comprometerse profundamente cuando se activan las claves que funcionan en el resto de los mortales. Y son esas dos. Muchas veces la educación en valores ha conseguido pocas cosas porque se ha depositado de forma muy desequilibrada en una parte de las motivaciones. O eficacia o solidaridad. ¿Por qué no las dos? ¿Es posible construir al mismo tiempo las dos? Podemos tener empresas rentables, justas, ¿verdad? Pues de la misma forma podemos tener escuelas solidarias con los excluidos y eficaces con el aprendizaje y la enseñanza. Pero hay que adaptarlas y hay que incorporar innovaciones importantes que cuestan. Por lo tanto, tenemos que dar al profesorado los medios para incorporar esas innovaciones, como el aprendizaje cooperativo. Mañana presento un libro que se llama Aprendizaje Cooperativo, no se vende tampoco, se distribuye gratuitamente a todas las cooperativas de España. Se llama Aprendizaje Cooperativo, hacia una nueva síntesis entre la eficacia docente y la educación en valores. Esa síntesis, para ese mundo nuevo, es posible, pero la tenemos que construir. Y a los políticos se les puede convencer. Y además se les puede convencer incluso a prácticamente toda la franja de los políticos. Con esa síntesis, donde está la mayor parte de la población, ¿no? Está también la clase política. Y se puede avanzar en los consensos, que es lo que está pidiendo de forma muy importante, según las encuestas, la población española, ¿no? Necesitamos una educación que sea al mismo tiempo eficaz contra el fracaso escolar y que transmita valores de ciudadanía democrática. Y fíjense, hay una sorpresa maravillosa en la última encuesta del CIS en este sentido. Han preguntado a los españoles qué es lo más importante que hay que educar en los adolescentes antes de que abandonen la educación secundaria obligatoria.
¿Saben cuál es el objetivo considerado como esencial por la mayor parte de la población española? Formar buenos ciudadanos. El segundo, formar bien para obtener un buen trabajo. El segundo es la eficacia. El primero es la justicia. Olé por la población española. Yo creo que es un acierto importante. Pues en ese decálogo para políticos se pueden usar mucho todas estas encuestas. Bien, voy a terminar leyendo una papel que me ha llegado, que seguro que estáis todos de acuerdo con él. Antes de despedirle a María José, dice así: felicitarle por la intervención y darle las gracias por invitarnos a la reflexión. Todo un equipo que luchamos por la prevención. Muchas gracias, María José. Muchas gracias a vosotros.